Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó esta mañana el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, y aseguró que se está investigando el caso para saber los motivos y que la Fiscalía General de la República evalúa si atrae el caso. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, entregó al senador Gerardo Fernández Noroña los dos proyectos para modificar las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, así como del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desestimó los recursos legales que han presentado personas quejosas para frenar la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y que se realizará el próximo 1 de junio del 2025. El Servicio Meteorológico Nacional señala que Milton se intensificó rápidamente a huracán categoría 5 sobre el Golfo de México. Ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y el oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, en el que invitó a todos los alcaldes a conformar su gabinete por la seguridad y la paz, y les prometió que contarán con los datos que aporte la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. En la Ciudad de México no se había registrado una lluvia tan intensa como la registrada ayer domingo desde hace 25 años, pues esta fue de una intensidad, dice, de 82 milímetros. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, quien detalló que en Xochimilco hubo más de 200 viviendas afectadas y en Milpa Alta al menos 47. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 7 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590 3573 00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581 01 28 61 y el 5561 98 88 21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dio a conocer que se combate a la delincuencia con inteligencia ciudadana en la capital del país. Además dijo que la incidencia delictiva de alto impacto va a la baja. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al fiscal en la Ciudad de México, Ulises Lara López. Escuchemos parte de lo que nos dijo. Las fiscalías participamos con ellos en las reuniones regulares que se realizan de carácter nacional o regional para la coordinación con las diferentes fiscalías. Así es que con la FGR traemos una buena relación. Sí es verdad que hay temas que son, por su complicación, situaciones en las cuales deseamos y seguramente profundizaremos más la actuación. Por ejemplo, nosotros tenemos una condición peculiar como Ciudad de México en la que muchos de los asuntos relacionados con las escuelas y los trabajadores que prestan servicios en las escuelas primarias y secundarias o del nivel básico, me refiero a profesores y trabajadores administrativos y directivos, pues quien conoce de lo que vive al interior de los planteles
es la Fiscalía General de la República a través de FEBINTRA. Nosotros hemos coordinado muchas de las denuncias que han ocurrido por parte de los vecinos, de los padres de familia respecto a posibles actos de agresión o de abuso a menores y que ocurren al interior de los planteles y que en ocasiones hemos buscado siempre la coordinación, pero es algo que también pues está en el marco de una resolución de qué va a pasar con la federalización o no de la educación. Bueno, no sé si ya sea un tema, nos rebasa a nosotros como seguridad, pero lo que quiero decir es que hoy la autoridad educativa de la Ciudad de México se coordina con nosotros, tenemos que hacer el esfuerzo para atender temas relacionados con los planteles y con los trabajadores de la educación en la ciudad, que sería muy conveniente trabajarlos. Pero lo quiero mencionar como algo que lo hemos resuelto en coordinación con la FGR. O sea, no todo tiene que ver con la Fiscalía General de la República, temas de orden de narcotráfico o porque nosotros tenemos que declarar nuestra incompetencia, toda vez que son de su ámbito de actuación, como sería, por ejemplo, las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hay otros, es un poco lo que quiero señalarte, los trabajadores de salud, situaciones que estén relacionadas con instituciones educativas como la Universidad Nacional o los hechos que puedan ocurrir, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o de Senadores. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos logrado en muchos de los casos el nivel de coordinación y de intervención necesario. Creo que tendremos que avanzar también igual y nosotros estamos mucho en esa convicción en encontrar los mejores mecanismos para hacer más ágil nuestra coordinación. Por ahora, te diría que hemos estado trabajando muy estrechamente en lo que ha sido todo el debate de si debe de existir o no la prisión preventiva oficiosa, cuáles son los impactos de la misma, y hemos coincidido con el litigio, porque en eso se ha convertido en un litigio estratégico importante ante la Suprema Corte de Justicia sobre la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Hemos trabajado más con la justificada, hemos insistido, pero también creemos que no podrá desaparecer y que debemos de mantenerla. Y en ese marco es que hemos estado trabajando mucho con la FGR y yo desearía en lo sustantivo, insisto, que vaya mejorando. Nosotros en realidad, si lo ves en nuestro ámbito de competencia, nos ha ayudado mucho la presencia de la FGR para la coordinación con los estados. En donde se ha dificultado, lo hemos mejorado, en donde se ha convertido en una situación en la que hay que hacer aclaraciones, nos han ayudado para aclararlos y hemos avanzado en ese marco y ha sido sí más un regulador y un coadyuvante para los fenómenos. Y yo desearía, como insisto otra vez, que en lo sucesivo esta relación se profundice y mejore. Creo que hay condiciones, se abre una expectativa, sobre todo ahora también con el proceso de reforma del Poder Judicial. Sí, claro. Porque también con ellos, en el Poder Judicial, tú lo sabes, tenemos una relación pues casi permanente, porque pues todos los amparos que se promueven por los actos de autoridad están relacionados con el Poder Federal. Entonces, de manera muy consistente hablamos con los jueces federales, tenemos que presentarlos, hay que hacer cosas, y en este tipo de intercambio necesitamos de una mucha mejor coordinación, y creo que ahora en esta revisión habrá que valorar. Tú has escuchado que se habla de una reforma a las fiscalías, se ha manejado en términos generales, yo diría tenemos que hacerlo, es hora de también mejorarla en sus formas de operación, en revisar los avances que tenemos en materia del propio sistema adversarial, en dónde nos encontramos, qué fase debemos de promover. Hemos insistido, por ejemplo, nosotros en que habría que fortalecer mucho los mecanismos alternativos de solución de controversia. En eso hemos coincidido también con la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados. Así es que hacia adelante, y por lo que ayer fue la locución de la presidenta, también creemos que hay que homologar esquemas de investigación, como todas las fiscalías deberíamos de tener, como lo tenemos ahora nosotros, una fiscalía de feminicidios. Yo agregaría, deberíamos de tener una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros tenemos FIPEDE con una metodología concreta, hay un organismo nacional de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda con sus estados, debería de hacerlo las fiscalías especializadas, sí,
porque tenemos mucho de esos temas. En fin, hay temas que ya por su propia dinámica nos están diciendo que hay que trabajarlos, urge y hay que hacerlo. ¿Sabemos ya más o menos cómo viene esta reforma a las fiscalías? Pues hasta ahora con esto que he comentado no hay más. Pues sí, como dice el fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, se prepara ya una reforma a las fiscalías generales de justicia de todo el país. Mañana le presentaremos un nuevo fragmento de esta entrevista que le hicimos al fiscal Ulises Lara López. Policías de Cuautitlán, Estado de México, siguen siendo denunciados por extorsionar a los automovilistas. La información con Alejandro César Vázquez. Al auditorio de La Neta Noticia, maestro Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio, y siguen ya en la recta final ya como alcalde priista Aldo Ledesma de Cuautitlán, México. Siguen los problemas de corrupción de su policía. Ayer precisamente se dio un acontecimiento en donde retuvieron a Sergio Sabino Celocuatecal. Él es inclusive dirigente de transportistas. Le detienen en una camioneta de traslado, una Chevrolet Silverado modelo 2015, color gris plata. Llevaba permiso de circulación. Total que allí, aunque haya infracciones, no entra ni un centavo a la tesorería municipal, tampoco hacen descuento, están coaccionando de que se los van a llevar al corralón, y sigue allí el problema inclusive de robo a transporte de carga pesado, y que inclusive se rumora que es la propia policía la que está accionando en complicidad con la delincuencia organizada. De estos hechos ya tiene conocimiento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM. Asimismo, ya se perfecciona una averiguación previa en servidores públicos en contra del comisario encargado de Cuauhtlán, México, que responde a nombre de Jesús Manuel Sánchez Rodríguez, y que obviamente está solapado por el alcalde priista Aldo Ledesma, a quien le quedan unas semanas para ya dejar el cargo. Sin embargo, los automovilistas, los conductores, siguen con ese problema, que realmente ya no aguantan las extorsiones por parte de los uniformados que están operando en Cuautitlán, que más allá de darle garantías y seguridad, les da temor, y que sigue el problema de corrupción. Y mire, también le informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó esta mañana el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, y aseguró que se está investigando el caso para saber los motivos, y que la Fiscalía General de la República evalúa si atrae el caso. De manera textual dijo: sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, se está haciendo la investigación necesaria para saber cuál fue el motivo. Mañana se presentarán los estragos de la seguridad general y hablaremos de los estados y coordinación que hará, pero se está haciendo la investigación y se está viendo si la Fiscalía General de la República atraerá el caso, dijo desde Palacio Nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Y mire, también le informo que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, entregó al senador Gerardo Fernández Noroña los dos proyectos para modificar las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y del sistema de medios de impugnación en materia electoral. En el encuentro, Fernández Noroña consideró que las reformas legales son fundamentales para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras, que se realizará el próximo
primer domingo de junio del 2025. Además, el presidente de la mesa directiva dio a conocer que las dos iniciativas se turnarán de inmediato a las comisiones correspondientes para que sesionen a la brevedad. Yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones para abordar en el pleno senatorial, señaló el legislador. Rosa Isela Rodríguez en tanto explicó que las reformas fueron remitidas a esta Cámara por instrucciones de la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo contenido detalló incluye el instructivo procesal para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país, derivado de la reforma al Poder Judicial recientemente aprobada. En los proyectos de reformas, se añadió, se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica a los procedimientos para la elección. Las propuestas legislativas que hoy ponemos a su consideración regulan con claridad y certidumbre la preparación, la realización y la validación del proceso en todas sus fases, explicó Rodríguez Velázquez. Asimismo sostuvo que con el ánimo irrestricto de procurar equidad y respeto a los derechos de todas y todos los participantes, también se plantea la modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, entregó este lunes al Senado de la República las iniciativas de reforma a las leyes secundarias en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para la elección de miembros del Poder Judicial, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, expresó que para este miércoles se discutirá en el Pleno de la Cámara Alta las iniciativas. Y vamos con el resumen legislativo con René Acuña. Estas son las breves legislativas. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado mexicano aprobaron en lo general la convocatoria para la sucesión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que Rosario Piedra Ibarra puede reelegirse. Como ahora en el Senado Adán Augusto ejerce un poder inusitado, esta convocatoria deberá ser avalada por él en la Junta de Coordinación Política. Ya están publicadas en Gaceta Parlamentaria las leyes secundarias de la reforma judicial. ¿Y qué cree usted? Pues sí, se aprobarán en menos de 48 horas. Esta mañana se anunciaron las iniciativas de leyes secundarias de la reforma judicial y ya han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del Senado. A pesar de su relevancia, Morena y aliados han decidido aprobarlas en fast track. En menos de 48 horas se espera su votación sin un análisis profundo o también algún debate en comisiones. El mismo presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que se procederá a la aprobación este miércoles. Damos por recibido estas iniciativas, importantes iniciativas, que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesione, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el Pleno abordarlas. A través de sus redes sociales y sin decir expresamente que renuncia al PRI nacional, el senador Manlio Fabio Beltrones anunció su separación de los trabajos y también de las acciones de la dirigencia del Partido Nacional. Vaya que el PRI va en picada. De cuerpo presente y en una ceremonia solemne, Ifigenia Martínez recibió un homenaje póstumo este día en la Cámara de Diputados, el recinto legislativo que se convirtió en el último capítulo de su vida política al presidir la mesa directiva.
Las y los legisladores iniciaron el homenaje póstumo guardando un minuto de silencio en honor de la exdiputada federal. Además, proyectaron un video con la semblanza de su trayectoria política y también en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y cuando vino a esta tribuna a entregar la banda presidencial a la primera mujer presidenta de nuestro país, lo hizo convencida de que ese era su papel. Era una mujer pública, y ante un debate que hoy se da en el ámbito público y en redes sociales, con su familia comentábamos que es fundamental dar a conocer el documento que estuvo revisando palabra por palabra los últimos días antes de llegar al 1 de septiembre. Y bueno, ¿quién quedará al frente de la mesa directiva de San Lázaro? Bueno, pues con la muerte de Ifigenia Martínez, el Poder Legislativo deberá realizar un protocolo para designar a la figura que ahora presidirá la mesa directiva. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó hoy que después del homenaje luctuoso deberá llevarse a cabo una elección para definir quién ocupará la presidencia en San Lázaro. Para La Neta Noticias informó René Acuña. Gracias al compañero René Acuña. Y mire, también le doy a conocer que Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo Federal, desestimó los recursos legales que han presentado personas quejosas para frenar la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, y que se realizará el próximo 1 de junio del 2025. Hace unos días, una jueza de distrito de Yucatán concedió una suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral abstenerse de continuar con la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, adelantó que el próximo sábado 12 de octubre se realizará la insaculación pública o rifa por tómbola de los cargos de las personas juzgadoras que se elegirán en la jornada electoral en junio del 2025. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, en la que invitó a todos los alcaldes a conformar su gabinete por seguridad y la paz. Les prometió que contarán con los datos que aporte la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Vamos con Andrea Alvarado con la información completa. Perdón, no tenemos la información completa con Andrea Alvarado, pero mire, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación, ya le decía esta mañana, del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, en la que invitó a todos los alcaldes a conformar su propio gabinete de seguridad. En la Ciudad de México no se había registrado una lluvia tan intensa como la registrada ayer domingo desde hace 25 años, pues esta fue de una intensidad de 82 milímetros, así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, quien detalló que en Xochimilco hubo más de 200 viviendas afectadas y en Milpalta al menos 47. Antes de instalar el Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, la mandataria detalló que la ayuda con camiones Vactor y Hércules tardaron en llegar la tarde del domingo, de ayer domingo, hasta después de 4 horas. Brugada Molina adelantó que una vez que concluya la instalación de dicho gabinete, se trasladarán a Xochimilco para atender de manera personal a los afectados. La Secretaría de Gestión Integral de Agua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Obras y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el heroico Cuerpo de Bomberos atienden las anegaciones que se registraron la noche de ayer domingo en las alcaldías Milpalta y Xochimilco como parte del operativo Lluvias 2024.
Las intensas lluvias que se registraron en la alcaldía Xochimilco la tarde y noche de ayer domingo dejó una afectación de 180 viviendas, informó la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil. La principal afectación se registró en la colonia Caltongo, donde se contabilizaron 50 viviendas, San Gregorio Atlapulco 80 viviendas, Santa Cruz Alcapixca 15 viviendas, Santa Cruz Ochitepec 25 viviendas y Jaltocan con 10 viviendas. La dependencia detalló que las viviendas de Nicolás Bravo, esquina con Avenida División del Norte, en la colonia Callequita, a consecuencia del desasolve de las coladeras, se formó y quedó varado un camión del transporte público que intentó cruzar el encharcamiento de 1.10 metros del tirante por 500 metros de espejo. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.